Gracias por conectarse. Mi nombre es Pablo Ursun y yo soy parte del grupo del equipo de meteorología que tiene la DIMAE. Ustedes mandan a veces reportes o panoramas o consultas al grupo de la guardia. Esas nos llegan a mí y a Ignacio, que está conmigo, Ignacio Giulimetti, parte del equipo. Y nosotros somos los que hacemos los pronósticos a la mañana y les respondemos las consultas y les vamos avisando sobre cómo vienen las inclemencias del tiempo durante la semana. Esta, como dijeron, es la última clase del curso. Para nosotros esta es la clase de introducción de lo que es meteorología. No pretendemos que después de esta clase ni que sea nada muy pesado, ni que sea algo muy teórico, ni muy molesto, sino que sea algo más comentado, más charlado, más un panorama de todos los temas que tenemos nosotros, como para que entiendan más o menos eh, qué es lo que hacemos nosotros, o qué estamos viendo, o cómo trabajamos más o menos. Vamos a explicar un poco acá, les muestro un poco el temario. Vamos a hablar de cosas bien simples y vamos a pasar por arriba, sobre variables meteorológicas, un poco de fenómenos, algo sobre nubes, nieblas, cómo diferenciarlas, masas de aire, fenómenos. Vamos a explicar un poco qué son las tormentas, qué es un rayo, qué es la lluvia en general. O a veces nosotros decimos, bueno, tenemos una tormenta, bueno, y capaz es solamente lluvia, no tiene rayo, y a veces parece que es una cosa menor esa definición, o como cuando, por ejemplo, consultan a la guardia cómo va a estar el clima mañana. En verdad no se dice de esa manera, sino es el tiempo meteorológico, el clima es otra cosa. Todo ese tipo de cosas chiquitas que tenemos nosotros, ya a veces las tenemos muy interiorizadas y las damos por sabidas, pero el público se renueva, hay gente que está tomando el curso por primera vez y hay cosas que está bueno refrescarlas para que ustedes tengan el lenguaje bastante a mano y nosotros también, como para que el ida y vuelta en el grupo de la guardia después sea cada vez más fluido. Así que sin mucho más divague, arrancamos con lo primero, que son las variables meteorológicas y los fenómenos más importantes. Primero vamos a arrancar con lo primero, de qué es lo que hacemos, qué es la meteorología. La meteorología en general, la gente piensa que a veces es simplemente predecir el futuro o hacer magia, y la verdad que no, es una rama de la ciencia que está cargada de físicas y matemáticas, y lo que hacemos es estudiar nuestro universo, que es la atmósfera y el océano en parte, y cómo se relacionan esos dos, y en función de eso podemos determinar el estado del tiempo y del clima y los fenómenos que se van a producir y todas las leyes físicas que hacen que las nubes se muevan, que el mar se mueva, y que eso hace que se generen las tormentas, ¿sí? Y en términos de las variables, que es lo que vamos a ver ahora, acá tenemos las más comunes o las que más nos sirven a nosotros para hacer nuestros pronósticos, que es la temperatura, la presión, el viento, precipitación y la humedad relativa. Tenemos un par de imágenes de una estación meteorológica y unos radares y unos satélites que son parte de cosas que vamos a ir viendo durante la clase. En general, para arrancar con la temperatura, uno parece que simplemente ponemos un termómetro y medimos la temperatura o lo que nos pueda decir el auto o lo que nos pueda decir el celular cuando lo prendemos. Pero bueno, lo que estamos hablando cuando decimos de temperatura es una medición que lo que está tratando de explicar a nosotros es eh, una medida de la temperatura o de la velocidad con la que se mueven las partículas que componen algo. Decirlo de esa manera es medio enroscado, pero todas las cosas que nosotros vemos, el aire, los cuerpos, el celular, todo tiene partículas o átomos que se están moviendo a una velocidad, ¿sí? Esa vibración que tiene la velocidad de las partículas cuando rebotan entre sí es lo que hace que haya una cierta cantidad de temperatura. Y eso nosotros lo calculamos, lo más común o uno está acostumbrado es la escala de los grados Celsius, que es la escala más común de temperatura que nosotros conocemos, que es a los 100 grados nos hierve el agua y a los 0 grados se nos congela el agua. Esa es como la vara para la temperatura a la gente en general. A los 40 grados tenés una fiebre tremenda, a los 37 arranca la fiebre y bueno, así es como vamos midiéndonos. Que eso es una medida que es una convención que se hace a nivel mundial. Sí, pero existen otras. Está la escala Fahrenheit, que es la que usan los en Estados Unidos únicamente, pero bueno, se hizo popular por un tipo que hace una cuenta enroscada para decir lo mismo. Y después la escala Kelvin, que es la absoluta, que es con la que se miden las cosas en el espacio, cosas más grandes, la que se usa más en ciencia esa. Esa no es común, pero bueno, esa mide desde el cero absoluto, que significa cuando las partículas esas no se mueven más. Si la temperatura se determina por qué tan rápido se mueven las cosas adentro de una parte de un cuerpo, cuando están quietas no hay temperatura. Entonces, ese es el cero que le dan a la ciencia la escala Kelvin.
es un detalle. Nosotros vamos a quedarnos con la Celsius, que es con la que nosotros hablamos. Si te digo que hacen 40 grados, hace mucho calor. Si te digo que hacen 10 grados, está fresco. Eso es lo que vamos a ver. Y acá a la derecha tenemos cómo se distribuyen las temperaturas en la atmósfera, ¿sí? La atmósfera, ustedes saben, tiene una altura determinada y dependiendo en dónde estemos en la atmósfera, vamos a tener temperaturas más frías o en ciertos espacios está la atmósfera un poco más cálida. Pero en general, cuanto más arriba nos vamos, más frío hace. ¿Por qué? Porque estamos más lejos del suelo, que es lo que se calienta. Uno a veces cree que el sol calienta el aire y eso hace que haga calor. Y eso también es un error de concepto. El sol primero calienta el piso y el piso empieza a calentar en contacto el aire que tiene abajo y ese calienta el aire que tiene arriba y así, hacia arriba y se va distribuyendo en toda la atmósfera. Por eso siempre cuando uno va a la playa, por ejemplo, y toca la arena, o uno va a la calle y toca el asfalto está recontra caliente, capaz está más de 30 grados, pero el aire está a 20 y pico de grados. Eso es la diferencia. Eso como para que lo tengan como regla. Primero se calienta el piso y después vamos para arriba. Eh, y bueno, así de esta distribución de temperaturas que tenemos con la altura, nosotros en meteorología definimos distintas capas de atmósfera, como para... ¿Por qué capas? Porque en cada una pasa algo que es relevante y es distinta de la anterior. En la que nosotros nos movemos, que es la de las tormentas, la de las lluvias, la de todo lo importante, todo lo que es fenómenos, es la primera capa, los primeros 10 kilómetros, este cachito nomás, que es la troposfera. Y es donde la temperatura con la altura disminuye. Si acá ves, acá está la altura, está la temperatura acá abajo en el eje X. Con la altura, la temperatura va siendo cada vez más fría, hasta un punto en el cual llegamos a una pausa, donde la temperatura se mantiene constante. Justo en este pedazo de atmósfera, de cielo, es donde pasan todo, donde están los aviones, donde hay tormentas, donde hay todo lo que nosotros conocemos. De ahí para arriba, a términos de lo que es meteorología o nubosidad, ya empieza a dejar de importarnos. Sí pasan otros fenómenos, sí hay gases, sí hay cosas del espacio, la radio, otras cosas. Pero lo que es tormenta y cosas para meteorología se mantiene solamente en este cacho, para que ustedes tengan en cuenta que es una parte muy chiquita de la atmósfera, porque pues todo esto es atmósfera también. Y es casi 10 veces lo que es la parte donde hay tormentas, ¿sí? O sea, para que tengan una idea de la dimensión de lo grande que es. Y el límite superior de cuándo termina la atmósfera también está medio difuso. Pero si ven al final, ya la temperatura vuelve a crecer otra vez y es como una parte cálida, que es donde siempre ven en las películas capaz que una nave empieza a entrar en el planeta y se empieza como a calentar, ¿viste? Bueno, es esa parte. Pero bueno, nosotros vamos a quedar solamente con este cachito. Y esto, aparte, nos da a nosotros el tema de la atmósfera, los distintos fenómenos que, aparte de estar solamente en ese cachito, también se distribuyen por su tamaño y por su escala, le decimos nosotros, por el tiempo que tienen. No es lo mismo un tornadito o una tormenta que un ciclón, lo que decimos un sistema de baja presión, lo que decimos claro, un ciclón tropical, a veces escuchamos mucho el extratropical, que es el que nos pasa a nosotros. El tropical es el huracán, es el que pasa en Miami, por ejemplo, que se lo tienen, siempre están en el noticiero. Los nuestros son extratropicales porque estamos fuera de los trópicos. Pero bueno, son fenómenos más grandes, que tardan más días. Cuanto más grande es el fenómeno, tiene un índice mayor de predictibilidad. Acá tenemos los tamaños, ¿viste? Eh, si vamos a sacar la hora, el día, los meses, el año. Los fenómenos más grandes, como el Niño o los monzones de lluvia por ejemplo, el continente asiático, o los sistemas de baja y alta presión, son cosas que nosotros podemos ver en escalas de tiempo largas. Por ejemplo, el Niño tarda un año o pico para poder ver. Los sistemas de alta y baja presión, por lo general, son días. Podemos tener de 3 a 4 o 5 días para poder pronosticar. Por ejemplo, sabemos ahora que el fin de semana podemos tener un sistema de baja presión. Ya hoy jueves estamos empezando a verlo y vamos a ver cómo se desarrolla en los próximos días para ver cómo termina. Ahora, las cosas puntuales, la tormenta fuerte o un tornado, que son cosas chiquititas, que por ejemplo acá la dimensión. Un tornado tiene una escala de 1 kilómetro o menos, una tormenta pueden ser 10 kilómetros o 100 kilómetros, no son 10.000 kilómetros o 100.000 kilómetros como un sistema de baja presión o como el Niño, que es algo más general, es algo chiquitito. Lo que es chiquitito se mueve más rápido y como se mueve más rápido es más difícil de predecir y eso se predice con menos tiempo. Entonces yo sé que de acá al fin de semana puedo tener tiempo inestable, pero cuándo va a estar la tormenta y en dónde va a estar la tormenta, eso te lo puedo ir diciendo el viernes, el sábado o el domingo, más cerca del día. ¿Sí? Así es como jugamos nosotros. Cuanto más chico es el fenómeno a predecir, más rápido y más impredecible. Cuanto más grande es, más lento y se puede ver con más tiempo. Ese es como el parámetro. Y bueno, ahora seguimos con el tema de las variables. Esto era como algo más como para tener un panorama general. Y vamos a hablar sobre la presión, que es algo que está en todo el momento, pero uno no la siente. ¿Sí? La presión es básicamente lo que les mostraba acá de la atmósfera.
La presión atmosférica es lo que se dice es el peso, por ejemplo, que ejerce toda esa masa de aire sobre nosotros, ¿sí? Uno camina por la vida, se dice, que el día está muy pesado, a veces, bueno, eso lo dividimos a veces en momentos en los que la presión es alta o la presión es baja en función de cómo se distribuye esa masa de aire en la atmósfera. Uno piensa que capaz es algo uniforme, pero no. Hay veces donde tenemos sistemas que son de presión baja, que eso va a fortalecer, como ven acá en el dibujito, el ascenso de aire, porque el aire es como está más liviano, hay menos peso en ese momento, entonces ahí el gas, el vapor y todo lo que forma las tormentas empieza a ascender y es lo que caracteriza un día inestable o un día de lluvia, una baja presión, porque hace que ese aire y esa humedad ascienda y empiezan a formarse tormentas. En cambio, los días que están asociados a buen tiempo, a soleados, son los días de alta presión, donde el aire es más pesado, entonces tenemos descenso de aire, entonces lo que ahí vamos a sentir capaz es que el día está un poco más pesado, pero no le da ese espacio al aire para ascender y formar nubes, porque el aire está como forzándolo hacia abajo. Uno lo fuerza a subir, otro lo fuerza a bajar y eso hace que haya nubes o no haya nubes. Em, Como para que lo tengan en cuenta, acá este gráfico es bastante descriptivo, ¿no? Lo tenemos ahí a mano. Em, Esta presión lo que va a hacer, como ven acá, hay como una circulación, ¿no? Como una flecha que va y viene, que esto es lo que podemos definir como lo que uno conoce como el viento. ¿Qué es el viento? Básicamente lo que es el viento es la medida que tiene la atmósfera para redistribuir esta presión y que sea pareja. No le gusta a la atmósfera que haya discontinuidades, que de repente en una zona haya baja presión y que no en una zona haya alta presión. Eso no es natural, por lo que la atmósfera lo que va a hacer es, desde la zona donde hay alta presión, va a mandar viento hacia donde hay baja presión para que la presión de la zona alta disminuya y la zona donde haya baja presión aumente y ahí estén parejas las dos. Obviamente eso es un proceso constante, todo el tiempo la Tierra como está girando, fuerza estos vientos todo el tiempo y todo el tiempo hay aire en movimiento. Entonces, de esa manera, la diferencia de presión me dan estos vientos y en esos vientos se trasladan características, que puede ser temperaturas, que puede ser humedad. Entonces, de repente, si yo veo más, la atmósfera ve que hay más calor en el norte del país que en el sur del país, va a intentar forzar un viento para que eso se distribuya y sea parejo. Por eso, si no, todo el tiempo las zonas del Ecuador estarían cada vez más calientes, más calientes, más calientes, y las zonas de los polos estarían cada vez más frías, más frías, más frías, y nunca se compensa eso, tendríamos un desequilibrio y bueno, se destruiría el planeta. Entonces, como hay mucho calor en el Ecuador y poco calor en el polo, todo el tiempo hay vientos y circulaciones que hacen que eh, se distribuya eso para que esté parejo. Obviamente nunca llega a estar parejo porque si no se detendría el viento y eso no pasa, pero siempre busca eso. Bueno, acá tenemos otro grafiquito que es bastante eh, como se dice, bastante descriptivo. Las zonas donde hace mucho calor, eso, como hace mucho calor, pues son zonas de baja presión, eso hace que la humedad y el viento se muevan para los costados y bueno, y ahí se generan como corrientes de aire para los costados que empiezan a distribuir ese calor hacia el resto del país. Esto sería, por ejemplo, una descripción de lo que sería el Ecuador, por ejemplo, la línea del Ecuador del centro del planeta. Ahí pega el sol más fuerte, ahí hay mucho calor, entonces ese aire asciende y ese aire se distribuye al resto del planeta como para nivelar. Esa es como la idea que tienen que tener en la cabeza. Esto capaz suena muy rebuscado, así que si en cualquier momento se sienten perdidos o algo, levanten la mano, pregunten y vamos respondiendo. Pongan en el chat. Eh, bueno, vamos a tener una sección de preguntas después. Bueno, y después a lo que es la meteorología en sí, lo que nos importa a nosotros, todo lo demás es como medio preámbulo. Los vientos lo podemos dividir en tres grandes grupos, que es lo que más nos importa a nosotros, que son lo que llamamos lo sinóptico, que es lo que uno puede ver en una carta de modelo de pronóstico, que es lo que estamos más acostumbrados. Si uno entra a Windy o a páginas para ver el tiempo, puede ver estos carpos, son gratis. Que son los vientos de gran escala. Están definidos por miles de kilómetros, que son algo amplio, que es lo que domina un sistema de alta o baja presión, que es lo que venimos charlando, son vientos de escala grande, ¿sí? Se pueden ver. Entonces, como son de escala grande, los vemos suaves, sabemos que, bueno, viento del este, cuando uno habla de viento del este o cosas así, está hablando de este tipo de vientos, o vientos moderados fuertes cuando se pronostica para el día siguiente. Pero después están los vientos más divertidos, que son los que pasan cuando tenemos momentos de tormenta, que son los convectivos y las ráfagas, por ejemplo, que son los que están asociados a las tormentas. Por ejemplo, el convectivo es cuando tenemos una tormenta de viento muy fuerte, a veces capaz el día está totalmente tranquilo, cuando empieza a llegar la nubosidad previa a una tormenta,
tenemos esa descarga de la lluvia en la zona, que lo que hace la lluvia al descargar, enfría el suelo debajo de ellos, ¿no? Digamos, hace un día de mucho calor, mucha inestabilidad, viene una tormenta, precipita la lluvia, eso hace que el suelo esté frío y de repente esa diferencia de temperatura entre el frío de la lluvia y el calor que hace al costado hace que haya una diferencia de temperaturas y se fuerce un viento desde el lado frío hasta el lado caliente para compensar esa diferencia de temperaturas y ahí tenemos un viento convectivo y eso puede ser también, si es muy intenso, una ráfaga, que cuando de repente el viento está tranquilo y de repente avienta viento de la nada, que uno de repente siente esos vientos fuertes, que parecen haber salido de la nada, son estas ráfagas de viento. Capaz el viento viene a 20 kilómetros por hora, 20 kilómetros por hora, 20 kilómetros por hora, y en un segundo a otro, pum, salta a 40, 50 y después vuelve a 20 kilómetros por hora. Bueno, en ese lapso de tiempo hubo una ráfaga de viento que fue más intensa. Bueno, acá tienen la imagen de un buen perrito siendo afectado por vientos. Pero esto es como también un panorama general. Y ahora pasamos un poco a algo más concreto, que son las nubes y las nieblas y las neblinas, que hay diferencias entre todas ellas. Esto es el mecanismo tradicional de cómo nosotros vemos que se forma la nubosidad, ¿sí? Más o menos está atado a lo que veníamos hablando de la presión y el viento y la temperatura. En días de aire cálido, ¿no? ¿Qué pasa? Uno tiene que tener en cuenta que el aire cuando está caliente, más caliente de lo normal, el aire, como cualquier cosa, uno calienta algo, eso se expande. Cuando eso se expande, esa materia, por ejemplo, un pedazo de aire que está caliente, empieza a estar caliente y se empieza a expandir. Cuando está muy expandido, cada vez más expandido en comparación con el resto de lo que tiene al lado, ese aire es más liviano. Como ese aire es más liviano, porque al calentarse se vuelve menos denso, esa es la teoría física, el aire tiene que empieza a estar muy liviano para la zona en la que está, así que empieza a ascender. ¿Sí? Y ese ascenso de aire, de repente, hace que esa masa que estaba ascendiendo se encuentre con aire cada vez más frío. Y de repente, esa masa de aire se va a seguir expandiendo y en esa expansión se va a empezar a enfriar, siendo que cada vez va a ascender y estando así. Y en ese enfriamiento le va a pasar al aire que va a dejar de tener la capacidad de mantener ese vapor de agua en estado gaseoso, o en estado, sí, gas, el invisible. Todo el aire que tenemos a nuestro alrededor, lo que respiramos, todo tiene algo de agua, siempre. Si no, no podríamos respirarlo, no nos serviría a nosotros. Necesitaría algo de agua. Entonces, esa agua se puede mantener en estado gaseoso porque el aire está en ciertas condiciones. Si de repente se empieza a calentar mucho y ese aire empieza a ascender y el aire se expande mucho, deja de tener esa capacidad de mantenerlo en estado gaseoso y lo pasa a líquido. Entonces, eso es lo que vemos. De repente el aire se calienta, asciende y ese aire, esa agua que está dentro del aire se transforma en gotita de agua. ¿Sí? Eso puede ser porque hace calor o puede ser porque de repente una masa de aire se encuentra con una montaña y se ve forzada a ascender, ¿sí? No es un ascenso de inestabilidad, sino que es un ascenso forzoso por una montaña y eso hace que el aire se enfríe y al enfriarse no puede mantener ese vapor y lo tiene que pasar a agua. Entonces lo mantiene así, o bueno, cuando tenemos, acá esto que vemos en esta imagen son frentes fríos y frentes cálidos, lo mismo. Acá pasa, hay aire en el medio, viene un frente frío, levanta ese aire y ese aire se condensa y se forma la nubosidad. Ese es el mecanismo normal de formación de una nube. ¿Sí? Es aire que no puede mantener más el vapor de agua que tiene en su interior en forma gaseosa y la pasa a gotita de agua. Esa es como la lógica. Eso es lo que están viendo cuando ven una nube. Y acá tenemos lo que nosotros tenemos como ¿cómo se llama? Me sale la palabra. La cantidad, el atlas de nubes clásico que tenemos nosotros en meteorología, que es las características que nosotros las nombramos, ¿sí? Son nubes las distribuimos en tres niveles, en nubes muy bajas, medias o altas. ¿Por qué en eso? Porque cada una tiene algún tipo de característica. Las nubes altas, chiquitas, que vemos acá, los cirrus, son esas que se ven como plumitas en el cielo, que por lo general están hechas de hielo, no molestan, no interfieren con la aviación. Bueno, la aviación de repente puede intervenir en algún momento, pero es leve, y no generan precipitación. Las nubes medias, por lo general, también las stratus o las altocúmulos, suelen ser nubes que tampoco precipitan y que son finitas, pero bueno, estas pueden tener en su interior, sí, una cantidad de agua importante y capaz si un avión pasa por esta zona o por un campo de estas nubes, capaz se produce algún esquelamiento en las alas y puede ser algo más peligroso. Tampoco es tan común, es algo más chiquito. Y las nubes bajas, que son las que nosotros más conocemos por las precipitaciones, esas las que vemos que parecen como algodones flotando en el aire, que son las cúmulos. Y estas cúmulos, que son las
más lindas, digamos, que son las de buen tiempo, las que no llueve, de repente, si es un día muy inestable, pueden desarrollarse como estas que ven acá, que son las cumulonimbus, que es la nube de tormenta, que esta ocupa toda la atmósfera. Esta es la nube más peligrosa, claramente, porque atraviesa toda la atmósfera, puede llegar hasta el tope, esos 10 kilómetros que les mostré al principio de lo que es la troposfera, que es la parte de la atmósfera donde se generan los fenómenos. Esta nube puede llegar hasta el tope de una y toca contra la tapa esa. Y esta sí es la que genera lluvia, tormenta, los granizos, todo lo que estamos conocidos. Un avión por acá por lo general no se mete porque sabe que puede haber algo adentro. Entonces son cosas. Acá tienen un link si quieren ver y hay más. Esto después se divide en miles de categorías. En verdad existen un montón más de nubes. Pero estas son las clásicas, como para hacerlo más sencillo. Y la única que le tiene que preocuparse mucho es por esta. Si ven de estas, no pasa nada, pero si ven de esta, es nube de tormenta. Em, que por lo general se ven así. Esto es una linda foto de, no sé si es o las sierras de Córdoba o esto parece más Mendoza. Pero no, o sierra. Sí, chiquito, debe ser la sierra. Pero bueno, ven por acá por lo general que tiene esta forma de que son torres bien definidas, ¿no? Bien altas, y de repente llega un punto en el que se vuelven como más suaves arriba. Esto que nos están marcando acá arriba es el tope de la atmósfera donde se genera la nubosidad. Vamos a ir para atrás un rato, pero no está bueno esto, pero justo cuando la nube llega desde el piso hasta esta tapita, pim, no puede seguir subiendo, no es que la nube puede subir hasta la estratosfera. Se queda en la troposfera, que es la primera capa. ¿Sí? Y ven como acá tiene una imagen parecida de eso. Entonces se ve como eso, como llega al tope, como la nubosidad tiene aire ascendente en su interior y quiere seguir subiendo y hacerse cada vez más alta, bueno, llega a ese tope, no la deja, como no puede seguir subiendo, va para los costados. Como va para los costados, forma esta formita que tenemos acá, o esto que vemos acá, que nosotros le decimos el yunque, que es la manera de identificarlas, porque a veces vemos estas torres, pero no tienen yunque, y capaz no tienen yunque, pueden ser que no sean tan definidas o que sean esas chiquititas que no pasa nada. Entonces de repente el yunque nos da el indicio de que, bueno, esto es una nube de tormenta y esto es peligroso. Si van algún día van a la sierra o a la montaña y llegan a ver esto en el campo, esto es peligroso. Ahí es cuando no hay que meterse. Eh, las demás no me voy a meter mucho tiempo en definirlas porque la verdad que no hay ningún interés a lo que nos sirva a nosotros, a la emergencia o a la guardia. Las demás son todas nubes que puede llover o algo así, pero es más tranquilo. Esto es lo único que tenemos que tener más cosas y no vale mucho la pena. Lo que sí tenemos que también definir, ahora que estamos entrando en la época de otoño y ya empieza el frío y se empieza a ver más, son las diferencias entre una niebla y una neblina. Eh, Básicamente, la niebla y la neblina es el mismo fenómeno de formación de las nubes. Eh, Como les conté antes, una nube es aire que no puede mantener el vapor de agua en forma gaseosa en su interior, entonces la tiene que cambiar a forma líquida para poder mantenerlo, si no la tiene que tirar. Entonces, esa es la física que pasa ahí adentro. Eso es lo que se conoce como una nube. Ahora, si ese proceso se forma cerca del piso, lo que pasa es que se forma como una nubosidad en el suelo, que es por ejemplo lo que vemos a la madrugada con el rocío, que es el suelo está muy frío, eso enfría el aire que está tocando el piso, entonces ese vapor de agua que está ahí tocando el piso no puede mantener el vapor de agua en formato gaseoso y la cambia a líquido. Y ahí se ve el rocío y ahí se ve las primeras gotas de agua, pero en vez de estar en el aire está en el piso, porque pasa esto. Por lo general suceden en noches que son muy despejadas. Si durante la noche no hubo nubosidad, es una noche muy fría, fresca, no hay viento, no pasa nada, por lo general esas son noches propicias a que se forme la niebla. ¿Sí? Hay otros mecanismos para formación de niebla, sí, obvio, pero bueno, este es el más clásico y es el que más nos importa. Y la diferencia cuando vemos entre una y otra, en la niebla y la neblina, es cuánto me deja ver. A veces cuando vamos en el auto hay una niebla tremenda, pero si yo puedo ver más de 2 3 cuadras o más de 10 cuadras, capaz no es niebla, capaz es neblina. Hoy a la mañana, por ejemplo, al menos el que si alguien está por acá, por zona sur, no sé de qué área estamos ahora en este curso, pero hubo bastante niebla en todo el este de la provincia, en el centro también. Pero si la distancia la visibilidad es superior a 1000 metros, digamos 10 cuadras, ya se considera que no es niebla, sino que es neblina. Esto por lo general en la ciudad es difícil de definir porque las calles tienen mucho barullo en el medio y no pueden medir tan rápido. Pero lo que sí podemos medir es que si no veo a más de una cuadra, más de 100 metros, ya estamos en niebla. La línea de separación son los 1000 metros. De 10 cuadras para allá, si se ve, es neblina. Si de 10 cuadras para allá no veo, es niebla. Esa es como la definición técnica, digamos. Pero bueno, a los fines prácticos es el mismo fenómeno, solamente que la diferencia entre la niebla y la neblina es eso. Una es un poco más espesa, entonces me permite ver menos que la otra.
Y en cuanto a la lluvia, como para acá tener una definición también de esto, también nosotros la definimos en función del tamaño de otras cosas. No, no todo es lluvia, no todo es llovizna y no todo es un chaparrón. ¿Sí? No todo es una tormenta. Para que sea una tormenta, ahora Ignacio cuando les toque nos va a explicar un poco más, pero por ejemplo, una tormenta tiene que ser una nube que tenga agua y que tenga electricidad. Si no tiene electricidad, no es tormenta. No hay rayo, no es tormenta, es lluvia. ¿Sí? Y entre lluvia, se puede definir entre lluvia y llovizna en función del tamaño de la gota. Si la gota es muy chiquitita, de menos de 5 minutos, la llamamos una llovizna, que eso es cuando los días que lluvia tranquila, que no molesta. La lluvia en general tiene gotas más grandes, que es cuando, bueno, ahí la definimos. Pero después la definición del chaparrón es esto, una lluvia repentina de corta duración que puede ser intensa y acompañada con viento. Acá lo dice. Pero no tenemos electricidad. De repente no pasa nada, de repente es una tarde capaz está lloviendo y llueve parejo y de repente sentimos que empieza a llover cada vez más intenso y son un momento de 10 minutos de lluvia muy fuerte que empezamos a acumular mucha precipitación. A eso le decimos chaparrón. Eh, bueno, a veces si uno ve los pronósticos, a veces decimos chaparrones aislados o chaparrones, sí, o tormentas aisladas, y no decimos lluvia, a veces la lluvia es lluvia y es algo más generalizado. Cuando hablamos de chaparrones o de tormentas, a veces suelen ser de ese carácter, sino que no abarca todo el espacio, sino que va a pasar de a ratos y no va a pasar por todo el área, sino que no es, se espera que cada tanto en esta zona donde hay lluvia haya momentos cortos donde haya chaparrones un poco más intensos y después se pasa. Esa es como la diferencia. Pero bueno, esto como para tenerlo ahí una idea más general. Tampoco suma mucho. Bueno, y esto es lo último de lo que me toca hablar, que es los frentes y las masas de aire. Muchas veces se escuchan los pronósticos cuando decimos un frente frío se acerca por el sudoeste de la provincia, generando lluvias y tormentas. Eso es como algo muy común. Cualquier persona que haya visto algún pronóstico de los nuestros o en la televisión ha escuchado eso en algún momento. O de las masas de aire polar, masas de aire tropical que se acercan que se acercan al área y eso genera, ta, ta, ta. Le decimos masa de aire. Ah, bueno, lo dice el nombre, es como imagínense una masa como para hacer pizza, un pedazo bien grande de algo que es uniforme, ¿sí? Que tiene las características, que tiene ingredientes, que tiene cosas. Uno cuando hace una masa de pizza le pone harina, le pone agua, le pone sal, le pone aceite, lo mezcla y le queda toda una cosa uniforme. La masa de aire, más o menos, es eso, en términos prácticos. Es un espacio grande del país o de la provincia que tiene ciertas características similares, ¿sí? Que las podemos considerar uniformes, como una gran masa. Eh, que tiene una temperatura parecida, un aire parecido, una cantidad de humedad parecida. Entonces, en base a eso, nosotros definimos qué puede pasar ahí adentro. Las masas de aire, después, si son más cálidas o más frías, o más húmedas o más secas, eso tiene otro nombre. Si viene desde la Patagonia para la provincia de Buenos Aires, es una masa de aire polar o una masa de aire fría que se está acercando a la provincia. Si es una masa de aire que se forma y empieza a bajar desde el litoral, es una masa de aire más tropical, más cálida, más húmeda. Lo que pasa es que a veces desde la Patagonia se acercan masas de aire polar y desde el tropical desde la parte del litoral se forman masas de aire cálidas. Cuando esas dos se juntan, ¿no? O se encuentran en el medio, ¿qué pasa? De un lado tenemos una pelota de aire fría y del otro lado tenemos una pelota de aire cálida. En el medio hay una línea imaginaria que es la que divide esas dos masas de aire, que es lo que nosotros llamamos el frente. Y ese frente puede ser o cálido, o frío, o estacionario, en función de quién avanza sobre quién. Si el aire cálido está en la provincia de Buenos Aires y está quieto, y el aire frío que viene de Patagonia es el que avanza sobre la provincia y desplaza el aire cálido, se dice que estamos en un frente frío, porque la masa de aire fría está avanzando sobre la provincia de Buenos Aires y está corriendo el aire cálido. Entonces, ¿qué pasa? El aire frío es más pesado, es más grande, más duro, más denso. Cuando se encuentra con el aire cálido, que es más caliente, menos pesado y es menos denso, no puede resistir a eso, entonces el aire frío va por debajo y asciende sobre la masa de aire, sobre este frente frío. Y ahí en ese encuentro tenemos temperaturas muy cálidas y temperaturas muy frías, y zona más húmeda, zona menos húmedas, y ahí es cuando se empieza a generar las condiciones para la formación de tormenta, que lo vemos acá en la imagen de la derecha, ¿sí? Tenemos la masa de aire cálido, perdón, esto está en inglés, algún día lo vamos a cambiar. La masa de aire cálida, la masa de aire frío, perdón, se nota acá como si fuera como
una pared que avanza sobre eso, entonces el aire cálido asciende por eso como si fuera una palita, y ahí se forman las tormentas. El frente cálido, en el caso contrario, que es el aire frío, está sobre la provincia de Buenos Aires y desde el norte, por ejemplo, baja o ¿viste? Se desplaza una masa de aire más caliente, es menos, al principio es menos, ¿cómo sería? Caótico el encuentro. La masa de aire frío avanza y desplaza, ¡pum! Fuerte, por lo general. Eso es lo que pasa, es lo más común que nosotros vemos. En verano, sí, por lo general se ven estas masas de aire cálido, frentes cálidos, que es como más suave. El aire cálido, como es liviano y se mueve más despacio y es menos denso, el aire frío está sobre la provincia y el aire cálido lo que hace es empieza a ascender sobre el aire frío. O sea, no lo desplaza del todo al aire caliente, sino que tarda en desplazarlo al aire frío y no se va ascendiendo. Entonces, primero se generan lluvias un poco más débiles, más llovedoras, por lo general, mucha cantidad de agua distribuida en áreas más grandes que pueden llegar a ser zonas muy fenómenos de mucha inundación, a veces las masas de frente cálido, pero sin tanto tormenta, sin tanto piedra, sin tanto rayo, sin tanta actividad más de la que estamos acostumbrados. Por lo general, cuando vemos tormenta, rayo, granizo, cosas así, ráfaga, está muy asociado a la frente frío sobre una masa de aire frío desplazando una masa de aire cálido que al revés. Pero estas no quiere decir que no sean fuertes, porque esta lo que nos genera a veces es cantidad de agua, mucha cantidad de agua, y nos generan inundaciones en toda la zona del delta y toda la zona del norte de la provincia de Buenos Aires. Por lo general son estas tormentas. Em, este tipo de fenómenos, digo, de configuración. Bueno, y acá un poco como para que vean el mapa, ¿sí? Esto más o menos si se pueden hacer un panorama en la cabeza es bastante fácil. La Patagonia hace frío, por lo general las masas de aire frío vienen de la Patagonia. El viento del sur es viento frío porque viene de la Patagonia y viene acompañado de esta masa de aire frío. El viento del norte viene del litoral, viene de Brasil, baja de Paraguay, de Bolivia, de todas estas zonas donde hace mucho calor, mucha humedad, es aire tropical, aire húmedo, aire cálido, y ese aire cuando tenemos viento del norte se siente caliente porque ese aire está empezando a desplazarse sobre la provincia de Buenos Aires. Cuando se encuentran estos dos en el medio, ahí arrancan los problemas, ¿sí? Y si uno ve mapitas, algunos se capaz se puede meter en algún mapita de pronóstico o algo, puede llegar a identificarlos por estos colores. ¿Sí? Si es azul con piquitos es un frente frío, y si es rojo con eh, onditas así con circulares o semicírculos, son frentes cálidos. ¿Sí? Después hay muchos más intrincados, hay muchas más cosas. A veces estos dos frentes llegan, se encuentran y en vez de avanzar se quedan quietos y se desplazan lateralmente. Eso es lo que se cuenta con frente estacionado, porque ninguno avanza sobre nadie, sino que acá está el aire cálido, acá está el aire frío, nos encontramos y nos quedamos quietos ahí y no nos movemos. Y eso a veces es un problema porque como no se mueve, en la zona del medio se empiezan a formar las lluvias, pero eso no se mueve. Y de repente tenemos días de lluvia sobre un lugar y hay municipios en los que les puede llegar a llover más de 100 milímetros y ahí tenemos problemas de inundaciones también. O sea que todos tienen lo suyo, no es que uno es más trágico que el otro. Pero sí lo que es más común que el frente frío es más espectacular por el tema de las tormentas más grandes, los rayos, las piedras, es como el más intenso, más violento en ese sentido. Pero no menos peligroso los otros. Y con esto, si quedó alguna cuestión, la vemos en el chat o seguimos, pero sigue Ignacio con la parte de fenómenos meteorológicos y ya nos vamos a meter un poco más en cosas puntuales. Estás muteado, Ignacio. Ahí va. Ahora sí, ¿no? ¿Se me escucha? Sí, Buen sí, día. perfecto. Se Bien, escucha, se buen día escucha. a todos y todas. ¿Se ve la pantalla que compartí? Se ve. Bien, perfecto. Bueno, como decía Pablo, asociado muchas veces a los pasajes de los frentes fríos, sobre todo, aunque bueno, de forma más aislada también se puede formar en los cálidos, podemos tener tres fenómenos que están asociados a la nubosidad, al cumulonimbus, que vimos que sí que la nubosidad con mayor desarrollo vertical y que en general suele tener los fenómenos un poco más intensos. Dentro de esos fenómenos, el primero es rayos, el segundo es granizo y por último, y menos frecuente que los rayos y el granizo, los tornados. Los rayos definen, de por sí definen lo que es una tormenta, lo que no es una tormenta. Si tenemos una nube que no tiene rayos asociados, y que no genera rayos, no es una tormenta, ¿sí? O sea, si solo tenemos lluvia, es solo lluvia, no es tormenta. Si tenemos lluvia y rayos, es tormenta. Si tenemos rayos pero no tenemos lluvia, también es tormenta. ¿Sí? Siempre la tormenta, por definición, si decimos se prevén tormentas,
¿sí? Se prevé actividad eléctrica, o sea, rayos. Y eso, bueno, como vamos a ver ahora, conlleva un riesgo y como ya todos sabemos. Ahora, ¿cómo se generan los rayos? Bueno, dentro de esa nube, ese cumulonimbus, como decía Pablo, hay corrientes de aire que ascienden y descienden. Muchas veces esas corrientes de aire son bastante intensas, ¿sí? Pueden ser más de 50, 60 kilómetros por hora, incluso un poco más también. Esa corriente de aire va moviendo gotitas y partículas de hielo, ¿sí? Dentro de la nube todo el tiempo. Suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan. Esos rozamientos, esas partículas de hielo, sobre todo, pero de las gotitas, eso va generando, va cargando la nube de distintas cargas, ¿sí? Positivas y negativas. Esto lo podemos entender como algo eléctrico, ¿sí? Es un fenómeno eléctrico. Se va aumentando la densidad de carga positiva en una zona de la nube, va aumentando la densidad de cargas negativas en otra zona de la nube, o incluso eh, entre la nube y el suelo se forman diferencias de cargas, y eso hace que en un punto dado, cuando la diferencia de cargas es muy grande, se forme el rayo. Es lo mismo que un mechero, un encendedor, la descarguita esa que se forma chiquitita para que prenda el fuego. Bueno, es exactamente el mismo fenómeno a una escala muchísimo mayor, ¿sí? Hay diferencia de cargas y esa diferencia de cargas llega a un punto que es tan grande que se forma un rayo que lo que hace es buscar el equilibrio, ¿sí? Disminuir esa diferencia de cargas. Y como le decía, esa diferencia de cargas se puede dar dentro de la nube y o entre la nube y el suelo. Fíjense que, bueno, en la imagen de la izquierda tenemos los movimientos, las flechas rojas marcan los movimientos del aire más caliente y más húmedo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Las flechas azules marcan un poco el aire que desciende, porque siempre que hay un movimiento ascendente, en algún lado tiene que descender aire. Eh, entonces, bueno, desciende aire un poco más frío y en todo ese movimiento empiezan a aparecer cargas que son estas más y estos menos, ¿sí? En la figura de la derecha ya tenemos una nube bastante cargada, sobre todo en la parte superior con cargas positivas, por ahí en la carga central e inferior con cargas más negativas, y vemos que en el suelo, cercano al suelo, la Tierra, también hay cargas, ¿sí? Hay una zona de cargas negativas, una zona de cargas positivas. Bueno, ¿qué genera esto? Genera rayos dentro de la nube, si dentro de la propia nube puede haber rayos, es común que haya, entre nubes, o sea, de una nube que tiene mucha carga positiva a otra nube que en una parte tiene mucha carga negativa, ¿sí? O también, que es por ahí lo más peligroso para nosotros, las cargas cuando se dan de nube a tierra. O sea, cuando tenemos diferencia de cargas entre la nube, entre alguna parte de la nube y la Tierra. Y bueno, y eso es lo que se caracteriza como rayos intranube, nube-tierra o rayos al aire, que serían rayos entre nubes en general. Eh, bueno, bien, ¿y cuál es el riesgo cuando tenemos rayo de nube-tierra? Bueno, por un lado, que la descarga directa, obviamente, que nos caiga el rayo de arriba. Eh, Tensión por toque, que se define cuando estamos en contacto a algo que le cae un rayo, por ejemplo, lo más común un árbol, pero podría ser una antena, por ejemplo, una columna. Carga subsiguiente, en general, cuando cae un rayo, se abre un canal, de alguna forma, para decirlo de alguna forma, donde es más frecuente que en esa región vuelvan a caer rayos, ¿sí? No significa que a donde cayó un rayo va a caer exactamente en el mismo lugar otro, sino que en esa zona relativamente cercana, pues sería más probable que caiga más rayos, ¿sí? Si la tormenta se mantiene en ese lugar. Eh, También, bueno, hacer un canal de conexión. Esto, sobre todo, si estamos en un campo y se acerca una tormenta y no hay nada alrededor, bueno, vamos a hacer un canal probable de conexión para que caiga el rayo del suelo, ¿sí? El rayo pasa por nosotros y termina descargando en el suelo. Por eso se recomienda la posición de seguridad, que sería en cuclillas, digamos así, agachados, como para hacer el menor
menor área de contacto o hacer estar lo más cerca del suelo posible. Eso sería el último caso, ¿no? Lo mejor sería refugiarse, por ejemplo, dentro de un árbol, dentro de una casa, pero si no tenemos ninguna opción, estamos en el medio del campo, bueno, esa sería la posición de seguridad. Eh, Después, onda de choque, que esto viene más por el lado del sonido. Cuando pasa un rayo, ¿sí? Eh, lo que escuchamos, ¿sí? Que sería, que se define como trueno, es la expansión del aire. O sea, cuando el rayo pasa, calienta de forma muy repentina el aire, ¿sí? Y ese aire caliente se expande repentinamente también. Y eso es lo que nos llega a los oídos y es lo que nos da la posibilidad de escuchar el rayo. Ese ruido que escuchamos en realidad es el aire que se expande abruptamente y nos llega ese aire. Bueno, si el rayo pasa muy cerca también puede generar daños, que se llaman ondas de choque. Tensión de paso, que bueno, tensión de paso sería si estamos cerca del área donde cae el rayo. Eso, por ejemplo, han habido accidentes en la playa con ese tipo de situación, en la que cae un rayo cerca y hay personas que sufren sufren heridas por eso, se ven afectadas. Y la descarga lateral, que por ahí es algo, tal vez algo menos común, pero que si cae en un árbol, que en vez de correr por el árbol, digamos, hasta la tierra, eh, pase por nosotros y después caiga. ¿Sí? Esto es más o menos lo que se puede ver en estos gráficos para tener en cuenta. Algo bastante importante a tener en cuenta es a qué distancia estamos a salvo, entre comillas, de un rayo. ¿Sí? O sea, si tenemos una tormenta hasta 10 kilómetros de distancia, tenemos el riesgo de que nos caiga un rayo. Por eso, por ejemplo, en el aeropuerto ya empiezan a emitir alarmas cuando una tormenta se viene acercando. Ya a los 10 kilómetros ya se emite una alarma en un aeropuerto para lo que es la seguridad operacional de la pista y eso. O sea, teniendo una nube de 10 kilómetros ya tenemos un cierto riesgo de que podamos ser afectados por un rayo. Obviamente, a medida que se acerca, el riesgo aumenta, ¿sí? Por otro lado, el granizo. Bueno, el granizo, ya sabemos lo que es el granizo, ¿sí? ¿Cómo se forma? Bueno, volvemos a lo mismo. En las tormentas, en las nubes de tormentas hay movimientos ascendentes y descendentes todo el tiempo. Como decía Pablo, la temperatura dentro de la troposfera, de la troposfera, disminuye a medida que vamos ascendiendo, ¿sí? Entonces, si ahora tenemos, por ejemplo, 10 grados de temperatura, si subimos 3.000 metros, vamos a estar con 0 grados o menos 5 grados, ¿sí? ¿Qué pasa dentro de una tormenta? La nube de tormenta tiene mucho desarrollo vertical y nace en sectores que posiblemente tengan temperaturas positivas y a medida que uno transcurre por dentro de la tormenta se encuentra con valores de temperatura iguales a cero y valores negativos, que pueden ser de hasta menos 50 grados centígrados, ¿sí? Cuando una gotita que viene acompañada de esa corriente de aire que viene ascendiendo va elevándose, se encuentra con temperaturas cada vez más frías hasta el punto que se termina congelando, ¿sí? Llega un momento que está en temperatura de 30 a 40 grados bajo cero. Y ahí se forma un hielo. Y ese hielo empieza a dar vueltas. Y a dar vueltas y a encontrarse por ahí con gotitas de agua que se le pegan a ese hielo y nuevamente cuando sube se vuelve a enfriar y se transforma en un hielo más grande. Y así es como se va conformando el granizo. Cuando el granizo tiene un suficiente peso para vencer esas corrientes de aire que lo suben, cae, ¿sí? Precipita. Lo mismo sucede con el agua, la lluvia es gotitas de agua que se van agrandando cada vez más hasta que tienen un suficiente peso que terminan cayendo hacia el suelo y ahí se define la lluvia. Bueno, lo mismo pasa con el granizo. Dependiendo de la intensidad de Ignacio, la perdón. tormenta, sí, Ahí te hacen una consulta, Mercedes. Sí, sí, Dice, ahí estoy, rápido, yo estoy respondiendo Ah, tranquilo. ok. Yo sigo, yo sigo. listo, perfecto. Dependiendo la intensidad de esa tormenta, o sea, las corrientes de aire que hayan dentro de esa tormenta, va a depender del granizo que podamos tener. Si la tormenta es moderada, con corrientes de aire que ascienden con velocidades moderadas, el granizo puede ser moderado o chico.
si la tormenta es muy fuerte y las corrientes de aire que ascienden son muy fuertes, pueden sostener ese granizo hasta que sea muy pesado y termine, por ejemplo, cayendo un granizo de 442 gramos con un diámetro de 18 centímetros en Villa Carlos Paz. ¿Sí? Obviamente, las tormentas mucho más fuertes son menos frecuentes, por eso también es mucho más frecuente que tengamos granizo chico o mediano a que tengamos granizos de estos tamaños que se ven en general pocas veces. Por último, tornado. Bueno, como le decía, el tornado, dentro de los fenómenos de rayos y granizo, es bastante menos frecuente. Aún así, no es tan poco frecuente como uno cree. En el gráfico, en el mapa este que se ve a la izquierda arriba, ¿sí? Tenemos la probabilidad de tornados, ¿sí? Las zonas donde hay mayor cantidad de tornados. Por un lado vemos que el lugar por excelencia donde se desarrollan tornados es en el centro este de Norteamérica, ¿sí? Bueno, hay muchísimas películas con respecto a eso, ya tienen todo un sistema de alertas por tornados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego de esa zona, una de las regiones con mayor frecuencia, y diría casi que estamos en segundo puesto, es nuestra región, ¿sí? Sudamérica y sobre todo lo que es centro, noreste de Argentina, Uruguay y sur de Brasil. Aunque parezca mentira, estamos en el puesto 2 de frecuencia de tornados en el mundo, ¿sí? Eh, Sí, bueno, nada, eso. Tal vez esta región tenemos menos cantidad de radares, menos sistemas para poder identificar un tornado. Posiblemente en estos últimos tiempos, en estos últimos 20 años, parezca que es más frecuente que tengamos un tornado porque la forma de registrar un tornado, ¿sí? De saber que un tornado pasó, es por un trabajo en campo, donde especialistas que se dedican a esto van, investigan y ven cómo se desarrolló todo, o por fotos o videos, ¿sí? Que nos llega una foto o un video de que está pasando un tornado como la imagen de abajo, ¿sí? Bueno, ahí directamente ya sabemos seguro que es un tornado, porque los vientos fuertes también se generan por otras cosas. No necesariamente un viento de 120 kilómetros tiene que ser un tornado, ¿sí? Puede ser una ráfaga de viento asociada a una tormenta y no ser un tornado. Por eso muchas veces uno tiene viento fuerte que le vuela varios techos y uno tiende a decir, pasó un tornado. Bueno, no necesariamente pasó un tornado, ¿sí? Para saber si pasó o no pasó un tornado hay que hacer investigaciones, hay que tener información de videos o fotos y que sean reales y que sean del momento, porque también, bueno, ahí incurrimos en lo que es fake news, ¿sí? Que de repente aparecen fotos que son de otro país o de otro año o de otro día o lo que sea, ¿sí? Y bueno, entonces por eso también es bastante peligroso cuando manejamos información, siempre sepan que somos un canal de consulta y que nos pueden mandar, che, me llegó esto, es real, ¿qué piensan? ¿Sí? Eh, Nada, estamos para eso también, porque si no, vamos pasando información falsa y vamos generando una paranoia al cohete. Dentro de lo que son los tornados, hay tornados más intensos o menos intensos. Hay una escala de Fujita, se llama, que define a la intensidad de los tornados dependiendo de la velocidad del viento que genere el tornado. ¿Sí? Porque, bueno, el tornado es una columna de aire rotando y puede rotar a mayor o menor velocidad. La categoría más baja es la EF0, que ronda entre 100 y 140 kilómetros por hora. Y la categoría más alta es la EF5, que supera los 300 kilómetros por hora, ¿sí? Como para que se den una idea. Solo el 1%, ¿sí? De todos los tornados que se registran es en las categorías más intensas, ¿sí? Y solo el 1, y digamos, las muertes asociadas a tormenta fuerte solo es el 1%. O sea, este 1% es el que genera el 70% de las muertes, o sea, que es poco frecuente morir por un tornado.
tanto sea por la frecuencia que se forma, que es posible ver un tornado, a también la frecuencia de que los más intensos también son muy poco frecuentes. Y en general duran unos 10 minutos en general, en promedio. ¿Sí? Hay algunos que pueden durar más, los más intensos sobre todo, pero en promedio duran poco tiempo. ¿Sí? Bueno, ese poco tiempo que pasan hace bastante daño, pero duran poco. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta ahora o bueno, también al final vamos a abrir el canal de consulta, así que cuando quieran consultar no hay problema si quieren abrir el micrófono, ¿sí? Vamos a dos instrumentos muy importantes en la meteorología que nos sirven para vigilar el tiempo, las condiciones del tiempo, que son los sensores remotos, ¿sí? Que son los radares y los satélites. Les llamamos sensores remotos porque miden a distancia, ¿sí? A diferencia de una estación que está midiendo la temperatura en este lugar, un radar o un satélite miran hacia la distancia, ¿sí? Un radar hasta unos 250 kilómetros, incluso más dependiendo de cómo se configure, puede llegar hasta 500 kilómetros, y un satélite varios kilómetros más todavía, como vamos a ver ahora. Empezando por el radar. El radar es un instrumento que se llama activo. ¿Por qué? Porque como están viendo en la figura de abajo, emite una señal, el radar emite una señal, esa señal está configurada para que rebote con gotitas de lluvia, ¿sí? Aunque puede rebotar con otras cosas, ya lo vamos a ver, está configurada especialmente para que rebote con gotitas de lluvia, entonces esa señal viaja, se encuentra con una nube que tiene gotitas de lluvia, parte de esa señal rebota y vuelve al radar. El radar, teniendo en cuenta la cantidad de señal que volvió y lo que tardó esa señal en salir y volver, estima la cantidad de lluvia, ¿sí? La cantidad de gotitas de agua que tiene esa nube y la distancia a la que está. ¿Sí? Y eso lo hace para todo alrededor, ¿sí? Desde el centro del radar. Fíjense la animación que está a la derecha, está el radar en el medio, ¿sí? El radar lo podemos asimilar como una especie de antena de DirecTV, ¿sí? Que por sobre el radar, vuelvo a la imagen anterior, tiene un radomo que es lo que lo protege, que es esta pelota blanca. Cuando ustedes ven un radar de afuera, si pasan por ejemplo por Ezeiza, van a ver esto así. Bueno, dentro de eso está esta antenita que va girando todo el tiempo y también se puede elevar, ¿sí? Puede cambiar los ángulos de elevación. Entonces lo que hace es todo el tiempo estar girando y estar emitiendo energía y recibiendo energía. Eh, entonces puede ver todo lo que está alrededor, ¿sí? Dentro de lo que son los radares, en la provincia de Buenos Aires tenemos un radar en Bahía Blanca, otro en Bolívar, otro en Ezeiza, otro en Mar del Plata, otro en Pergamino, otro en Las Grutas que llega a cubrir parte de la provincia de Buenos Aires y otro en Anguil que ahora no está funcionando que también cubre parte de Buenos Aires. Y ahora hay otro en el sur de Córdoba, creo que también un poquito nos llega a cubrir el noroeste de la provincia. A grandes rasgos, ¿sí? Cuando vemos una imagen de radar, que es la que vemos acá a la derecha, seguramente todos ustedes en algún día vieron una imagen de estas. A grandes rasgos podríamos decir que los colores nos definen la intensidad, ¿sí? Esto es un poco más complejo, pero para hacerlo simple, podemos decir que tonos verde y amarillo podemos tener alguna lluvia débil, incluso si está en verde puede hasta no llover, simplemente ser una nube que tiene gotitas de agua adentro, pero que esas gotitas de agua no llegan a precipitar, ¿sí? No llegan a caer al suelo. Ya cuando empezamos en tonos rojos, ya tenemos algo más intenso, ¿sí? Que puede ser un chaparrón de lluvia intenso, incluso puede venir asociado con alguna tormenta. Y ya cuando tenemos tonos blancos, ya estamos hablando de una lluvia bastante más fuerte, que incluso en algunos casos ese tono blanco describe lo que es posible que haya granizo, ¿sí? O sea, no siempre que veamos blanco va a caer granizo, pero en muchos casos, cuando ya llega una reflectividad de un tono blanco, cae granizo, ¿sí? Bien, y lo que ven acá, esta animación, son varias imágenes, ¿sí? Una imagen de radar es algo estático. Ahora, si vamos pasando varias imágenes de radar, podemos ver una animación y podemos ver, por ejemplo, el movimiento de una tormenta
de un área de lluvia, ¿sí? En este caso cómo se mueve de noroeste a sudeste y cómo va también cambiando la intensidad. Ahora, no todo es tan fácil, ¿sí? Nosotros lo estamos explicando de forma general porque está bueno que conozcan esto, está bueno que sepan cómo funciona y está bueno que lo puedan utilizar, al menos de manera eh, no profesional, digamos, ¿no? Porque hay cosas importantes que hay que estudiar bastante para interpretarlo de la manera correcta, pero a grandes rasgos uno puede usar el radar como decir, bueno, más o menos me da una idea para saber si viene alguna tormenta, veo alguna lluvia fuerte, lo que sea, cómo se va desplazando todo, ¿sí? Y uno de los posibles errores de interpretación que podemos tener es la atenuación. ¿Qué pasa? El radar, como les decía, mide todo alrededor, ¿no? Ahora, entonces, si una lluvia intensa viene moviéndose desde el oeste del radar, pasa por el radar y sigue moviéndose hacia el este del radar, en un momento esa lluvia intensa va a estar sobre el radar y le va a estar lloviendo encima a toda la cúpula, a todo el radomo ese del radar. Si la lluvia es muy intensa, puede generar atenuación. ¿Por qué? Porque la señal que emite el radar, en vez de salir del radomo e irse hacia las nubes, termina rebotando dentro del radomo. Cuando sucede eso, se le llama efecto de radomo mojado, ¿sí? Y lo que pasa es que vemos como que si la tormenta hubiera perdido intensidad, de repente, fíjense, esta es una animación del mismo día, las mismas lluvias, que se van moviendo de oeste a este, ¿sí? Este es el radar de Seiza. ¿Qué pasa? Las lluvias en la primera imagen de acá abajo, a la izquierda, tienen una intensidad bastante alta, ¿sí? Se ven tonos rojos, ¿sí? Bueno, en la vertical del radar, que está por acá, y de repente se ven tonos verdes y amarillos. Decimos, oh, bueno, está perdiendo intensidad la lluvia, ¿no? Suponemos. Y en la imagen siguiente, o dos imágenes siguientes, de repente de vuelta, ya la tormenta la lluvia más desplazada hacia el este, vuelve a tener tonos rojos. Y decimos, de vuelta ganó intensidad la lluvia. No, en realidad nunca la perdió la intensidad, ¿sí? Sino que cuando le llovió intenso sobre el radar, en la vertical del radar, bueno, se generó este efecto de rodón mojado. Y esto puede llegar a ser un poco peligroso porque si uno está vigilando las tormentas, o suponiendo desde Colonia, llamémosle así, uno ve que viene intenso y de repente ve esa imagen y dice, ah, bueno, listo, se pinchó todo, como se le suele decir, perdió toda intensidad, me quedo tranquilo. Y después, bueno, tiene lo que tiene, ¿no? Se le viene la lluvia fuerte encima. Otro efecto importante que puede generar errores de interpretación del radar son los ecos de terreno. Los ecos de terreno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, dijimos que la señal está configurada para que rebote contra gotitas de agua, ¿sí? En una nube. Ahora, también rebota contra otras cosas. Desgraciadamente no se puede filtrar completamente cualquier otro rebote. Se filtran muchas cosas, pero inevitablemente hay cosas que terminan llegando. Y es parte del meteorólogo, de quien vea esa imagen, saber interpretar que no es una nube, no es una lluvia, sino es otra cosa. En este caso, tenemos un efecto muy común que se da contra las sierras, Sierra de la Ventana, ¿sí? Toda la zona esa del sudeste de la provincia. Vamos a ver que acá es muy común que se vea como si pensáramos reflectividad alta, digamos, vemos rojo, amarillo, y decimos, che, bueno, acá hay nubes clavadas ahí, fijas, no se mueven nada, están siempre ahí. No, son las sierras. La señal que emite el radar choca contra las sierras, parte de la señal vuelve, el radar lo toma como si fuera gotitas de lluvia, pero en realidad son las sierras, ¿sí? Eh, y después tenemos otro efecto que es una situación similar, pero cuando tenemos mucha estabilidad en la atmósfera, que por ahí es un concepto medio raro y un poco difícil de explicar, pero en ciertas situaciones el aire está muy estable, lo que significa que nada de lo que se genere cerca de la superficie se eleva mucho. Por ejemplo, si prendemos un, un fuego, ¿sí? El humo dentro del aire estable no va a tender a subir mucho, va a tender a mantenerse cerca de la Tierra, cerca de la superficie de la Tierra, ¿sí?
Entonces se va a empezar a llenar de humo en los costados y vamos a ver que en vez de formarse la columnita de humo que se va para arriba, se empieza a llenar de humo todo cerca nuestro, ¿sí? Bueno, cuando tenemos esos días estables, que también pasa cuando va un camión, una camioneta fuerte en la calle de tierra, que vemos que en vez de la tierra empieza a irse uno ve como una línea de tierra abajo y despejado arriba. Bueno, esos son días estables. En general esa estabilidad se da sobre todo en horas de la mañana, ¿sí? Entonces es muy común que en hora de la mañana tengamos este tipo de error que se da a la derecha, que es que de repente empezamos como a ver posibles lluvias todo alrededor del radar. Y si estamos por ahí cerca, vamos a ver que está despejado el día. Y de repente vemos todas esas señales de posible lluvia. Bueno, en realidad lo que sucede ahí es que el haz del radar, lo que emite el radar, en vez de ir en línea recta para arriba, gira por la estabilidad que tiene la atmósfera, gira y choca contra el suelo y vuelve así haciendo una parábola, ¿sí? Y entonces lo que termina registrando el radar es la superficie que choca y vuelve. Y genera esto, así. Es muy particular, es como que vemos lluvias por todos lados, así, radialmente. Por último, uno de los efectos también bastante comunes es las interferencias, ¿sí? En general son de FM. Es interferencia, ¿por qué? Porque lo que emite el radar es una onda, ¿sí? Electromagnética, ¿sí? Con una cierta frecuencia. Si tenemos, por ejemplo, una radio ilegal, porque ese rango de frecuencia que emite el radar está restringido, pero si tenemos una radio ilegal que emite a una frecuencia similar a la del radar, esa energía que emite la radio, que es nada, FM, por ejemplo, canciones, lo que sea, pues si van en ese rango de ondas, van a llegar al radar y el radar va a pensar que es energía que emitió él. Y se van a ver como estas líneas que se ven así, que salen del radar en forma recta, que claramente no tiene forma de nube ni nada parecido, ¿no? Es como toda una línea recta que sale desde donde está el radar, este radar de Bahía Blanca, hacia afuera, ¿sí? Bueno, esas son interferencias y claramente no están asociadas a ningún fenómeno meteorológico. También, que en este caso no lo pusimos, pues se puede ver algún barquito o algún avión acercándose, también se ven como piquitos, pero bueno, ya empieza a ser un poco todo más complejo. El otro tipo de sensor remoto, el satélite. A diferencia del radar, no es un sensor activo, sino es un sensor pasivo. O sea, no emite nada, sino que recibe la señal. ¿Sí? Recibe señal. Dentro del grupo de radares tenemos tres tipos de radares, así a grandes rasgos, que nosotros nos vamos a concentrar en dos. El primero que es el radar que está más cerca de la Tierra, ¿sí? Los satélites eh, vigilan la Tierra desde una distancia, desde el espacio, ¿sí? Los satélites más cercanos están aproximadamente entre 800 y 1000 kilómetros de altura, ¿sí? Y los satélites que están más lejos, que es el otro grupo que vamos a ver, están a 35.000 kilómetros de altura aproximadamente. Vamos a ver que un satélite y otro satélite tienen diferencias y tienen distintas utilidades, beneficios, pros y contras, ¿sí? Por un lado, la órbita geoestacionaria, que es el que está a 35.000 kilómetros de altura, ¿sí? Ese, al estar muchísimo más lejos, nos permite ver todo un área bien grande de la Tierra. Vemos casi la mitad del globo, ¿sí? Eh, una de las características que tiene este tipo de satélite es que se mueve, ¿sí? Conjunto se mueve la Tierra, el movimiento de la Tierra. ¿Sí? Va girando siempre a la misma velocidad que gira la Tierra. Entonces, ¿qué sucede? Siempre enfoca al mismo lugar, ¿sí? Por lo cual hay muchos satélites geoestacionarios que rodean el planeta Tierra y que cada uno enfoca a distintas partes del planeta. Bueno, en nuestro caso está el GOES, que ahora es el GOES 19, posiblemente lo hayan escuchado, que es un satélite yankee que justamente observa todo esto, ¿sí? Todo lo que están viendo, la imagen bien grande, eso es lo que está observando el GOES. Como siempre se mantiene y gira siempre en el mismo lugar, va a tener momentos en los que va a haber ese lado de la Tierra va a estar de noche, ¿sí? Va a estar oscuro, y va a tener momentos en los que ese lado va a estar claro, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuál es la ventaja de este tipo de satélite?
que al estar siempre enfocando el mismo lugar, nosotros podemos ver, por ejemplo, cómo se va moviendo una tormenta, ¿sí? Cómo va moviéndose en el tiempo una tormenta. La desventaja es que al estar a tanta distancia, la resolución que tenemos, o sea, lo que podemos ver, tiene menor resolución que uno que está a 800 kilómetros, ¿sí? El que está a 800 kilómetros ve más detalle todo lo que es la superficie de la Tierra y lo que pasa alrededor. Del GOES tenemos una imagen cada 10 minutos. Entonces, si una tormenta se va desplazando, cada 10 minutos vamos a ir viendo cómo se desplazó, si se intensificó, si va perdiendo intensidad, etcétera, etcétera. Después tenemos el de órbita polar, que es el que está a 800 kilómetros de distancia. Este no se mueve como se mueve la Tierra. Va girando de polo a polo, ¿sí? Y va rodeando la Tierra todo el tiempo, ¿sí? Pasa de polo a polo y se mantiene de polo a polo. Mientras que la Tierra va girando, va registrando distintas partes, distintas franjas de la Tierra. Por eso, esto en la imagen grande se ven como franjas. Cada franja esta fue una pasada de satélite de polo a polo. Después vuelve a pasar, ¿sí? Fíjense en la imagen de arriba, escaneo 1, escaneo 2, pasa por un lado, la Tierra gira, cuando el escaneo 2 ya pasa por otro lado y así va pasando y va escaneando toda la Tierra. Ventaja de esto que al estar a solo 800 kilómetros tenemos muy buen detalle de la superficie de la Tierra, de todo lo que, las nubes, de todo. Desventaja de esto es que, bueno, tenemos una imagen en la que vamos a ver, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, y a la siguiente imagen ya vamos a ver solo un pedacito de la provincia de Buenos Aires, y las siguientes imágenes no vamos a ver nada de la provincia de Buenos Aires porque ya vamos a estar viendo África, lo que sea. Entonces, tenemos una, tal vez dos, tal vez tres imágenes por día del sitio que a nosotros nos interesa. Entonces, si queremos seguir una tormenta, no nos sirve, porque una tormenta dura una hora. Y nosotros tuvimos dos imágenes nomás y después ya no vimos más la provincia de Buenos Aires. Ya estamos viendo otra cosa en ese satélite. Entonces, para hacer un seguimiento de un fenómeno en particular, como son las tormentas, no nos sirve tanto. Pero bueno, ¿qué utilidades entonces en general tiene cada satélite? El satélite de órbita geoestacionaria, que es el que está a 35.000 kilómetros, podemos ver descargas eléctricas, ¿sí? En la mitad del globo. Como les decía, podemos hacer seguimiento de tormentas. Uno de los productos más utilizados para eso es tope nuboso, si hay distintos productos de satélite. Y otro muy particular, que está bueno, es el de contaminantes, ¿sí? Podemos ver cómo un contaminante se va desplazando de una parte de la Tierra a otro, ¿sí? Por ejemplo, polvo que viene del desierto, o una columna de humo, o una erupción volcánica, ¿sí? ¿Cuáles son las utilidades? Las utilidades más importantes del de órbita polar, que es el que está a 800 kilómetros de distancia. Bueno, foco de incendio. Ambos satélites pueden ver foco de incendio, pero este, al tener mejor resolución, se ve mucho más claro. Fíjense la definición que tiene estos incendios que se están dando, por ejemplo, uno en el delta del Paraná, ¿sí? No sé si se ve mi flecha, y que tiene el humo que se desprende del incendio y avanza hacia la provincia, ¿sí? Avanza de noroeste a sudoeste, ¿sí? Se ve muy clarito, ¿sí? La superficie de la Tierra se ve muy clarito. También podemos ver plumas volcánicas de una forma muy, muy clara, ¿sí? Que es la imagen del centro. Y también podemos ver inundaciones y sequías. ¿Por qué? Porque hay un producto del satélite que puede discriminar entre cuerpos de agua y cuerpos secos, ¿sí? Entonces podemos ver todo lo que es el cauce de un río, cómo se ensancha, cómo se achica cuando hay inundaciones y cómo podemos ver cómo una zona con una imagen anterior, de un día anterior, estaba seca y con la imagen luego de la inundación está toda inundada, ¿sí? Eso se puede ver con imágenes de alta resolución que son del satélite de órbita polar. Bueno, y ahora cambiando completamente de tema, vamos al sistema de alerta temprana. Le meto esto, así ya después pasamos a la parte de consulta, ¿sí? Bueno, el sistema de alerta temprana del SMN consta de advertencias, alertas y aviso a corto plazo, ¿sí? También consta de un producto de temperaturas extremas, tanto para temperaturas muy altas como para temperaturas muy bajas. Dentro de lo que son las alertas, se pueden emitir alertas por lluvias,
intensas, obviamente. Todo lo que, si hay una alerta es porque se espera un fenómeno intenso, fuerte. Lluvias, vientos fuertes, tormentas fuertes, nevadas intensas fuertes o vientos onda que claramente no es para la parte de la provincia de Buenos Aires, pero sí sirve, por ejemplo, para Mendoza. Como les decía, también tenemos por temperaturas extremas, o muy altas o muy bajas. Tenemos lo que son las advertencias, que es otro tipo de, de alerta, digamos. En realidad es una advertencia, no se denomina alerta, que es por nieblas, cuando son nieblas muy extensas, o van a ocupar mucho lugar, por polvo, por humo, o por ceniza volcánica. Obviamente el tema de las advertencias son mucho menos frecuentes que, por ejemplo, las alertas. Y por otro lado tenemos los avisos a corto plazo, que son pronósticos que se generan por muy poquito plazo, o sea, por de 1 a 3 horas, y que se generan cuando hay un fenómeno intenso que se detecta y bueno, se pronostica en esas 3 horas, o 2 horas o 1 hora, cómo va a avanzar y qué zona va a afectar. El sistema de alerta temprana, acá podemos ver si nosotros entramos en la página del SMN, ¿sí? Y hacemos un clic en una zona en particular, ¿sí? Podemos ver una cosa así. Esto es un ejemplo, ¿no? Obviamente no es del día de hoy, pero si hacemos clic en un lugar, podemos ver que vamos a tener fenómenos el martes, el miércoles y el jueves, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sistema de alerta temprana eh, es vigente hasta 3 días, ¿sí? O sea, de acá a 3 días. No, no vamos a ver una alerta del SMN para el sábado de la otra semana, ¿sí? Como mucho vamos a tener una alerta para hoy jueves, mañana viernes o pasado mañana sábado. Y así a medida que va avanzando, vamos teniendo más días. El sistema de alerta temprana del SMN divide el día en cuatro franjas. Madrugada, mañana, tarde, noche. De 00 a 06 horas es madrugada. De 06 a 12 horas es mañana. De 12 horas a 18 horas es tarde. 18 horas a 00 horas es noche, ¿sí? Para cada franja horaria, madrugada, mañana, tarde, noche, podemos tener una alerta distinta con intensidad distinta. Vamos a tener una alerta amarilla para la tarde por vientos y una alerta naranja para la tarde, por ejemplo, por nevada, por lluvia, por tormenta, lo que sea. Y así, bueno, y esa alerta por nevada, después hacia la noche es alerta roja, o sea, aumenta la intensidad. Y así se maneja esto, ¿sí? Cuando entramos a la página de SMN del SAT, en general vamos a ver una imagen así, ¿sí? Que podemos ir pasando día tras día y vamos a ir viendo qué color de alerta hay y por qué fenómeno. Acá podemos discriminar y poner por qué fenómeno. Porque, por ejemplo, todo esto que se ve en la imagen de la izquierda, todo amarillo con un centro en naranja, con ese amarillo no sabemos. Parte de ese amarillo puede ser por viento, parte de ese amarillo puede ser por lluvia, parte de ese amarillo puede ser por tormenta, lo que sea, igual del naranja, ¿sí? Entonces tenemos que, y podemos ir filtrando para ver qué tipo de alerta es, incluso si hacemos clic en alguno de esos lugares, bueno, nos aparece este gráfico como el que le había mostrado en la imagen anterior, donde, por ejemplo, en un sitio en Chalileo tenemos alerta solo por tormentas, que bueno, debe ser alguna parte esta del oeste de La Pampa, imagino. Tenemos para la tarde tormentas, alerta naranja por tormentas, y para noche alerta amarilla por tormentas, ¿sí? O sea, tiende a disminuir la intensidad de las tormentas, pero aún así pueden tener tormentas intensas. Los niveles de alerta son verde, que no sucede nada, digamos, amarillo, que sería el primer nivel de alerta, naranja el segundo y rojo el tercero. El cambio de color de alerta, sí, el cambio de nivel de alerta, se puede dar por dos motivos. Una es porque se esperen fenómenos más intensos, ¿sí? O sea, bueno, la intensidad del fenómeno va aumentando. Por ahí acá podemos tener, bueno, alguna que otra tormenta localmente intensa y ya, por ejemplo, para la noche podemos tener tormentas fuertes o severas, más frecuentes, lo que sea. Bueno, listo, ahí aumenta el nivel. Ahora, también puede aumentar el nivel por cómo se viene dando toda la situación hasta ese momento. O sea, si esperamos que tengamos lluvias
muy fuertes y sostenidas durante toda una tarde y en la noche continúen las lluvias fuertes y sostenidas, bueno, cuidado, porque tal vez a la tarde tenés una alerta amarillo por lluvia porque se esperan 60 milímetros acumulados algunos lugares, y si eso van a acumular otros 60, otros 80, otros 100 milímetros más, ya tenés mucho mayor riesgo porque ya tenías agua acumulada y pasás a tener más agua acumulada de vuelta. Entonces, eso también puede ser que genere un aumento de nivel de alerta. ¿Sí? No solo que aumente la intensidad de los fenómenos, sino que ya tengas fenómenos antes que te generen un riesgo. ¿Sí? Y bueno, como le decía, la diferencia de alertas y alertas y avisos a corto plazo básicamente son dos. Una del tiempo, ¿sí? Alertas de 1 a 3 días. Y otro es que las alertas se hacen con pronóstico. Pronosticamos que podemos tener tormenta fuerte, pronosticamos que podemos tener lluvias fuertes. Los avisos a corto plazo tienen otro plazo primero, 1, 2, 3 horas. Y segundo es que se hacen cuando el fenómeno ya está presente, ¿sí? No se dice, mira, de acá a 3 horas se van a formar tormentas fuertes. No. Mira, ahora hay tormentas fuertes, por ejemplo, en Necochea. Y de acá a 3 horas van a afectar también Mar del Plata. Bueno, listo. Se hace un polígono, ¿sí? Que abarca Necochea, que es la zona afectada en ese momento, y Mar del Plata, que va a ser la zona que puede ser afectada dentro de las 3 horas siguientes, ¿sí? Entonces, uno es pronóstico, alertas, y el otro es fenómenos que se están registrando y que tienen un cierto desplazamiento y que van a afectar en esas 3 horas probablemente ese polígono que se arma. Bueno, sistema de alerta temprana no solo tiene el SMN, ¿sí? O sea, el Sistema Meteorológico Nacional, sino que también hay un sistema de alerta temprana emitido por el Sistema de Hidrografía Naval, que tiene que ver con la altura del río, ¿sí? El río de la Plata, y la costa atlántica bonaerense también, y el INA, que también hace un pronóstico y emite ciertas alertas cuando tenemos una bajante o crece la altura de lo que es el río de la Plata y el Paraná. Bien, y vamos a lo que son las alertas que emite la provincia de Buenos Aires, que en realidad son alertas que emite el servicio meteorológico y que nosotros lo que hacemos es levantarlas y darle un poco más de detalle al área nuestra, ¿sí? Y sobre todo diferenciar entre las distintas zonas de defensa civil, ¿sí? Porque si vemos un mapa general todo pintado en amarillo, tal vez nos perdemos un poco de qué zona va a ser afectada, ¿sí? Para los que no son defensa civil, toda la provincia de Buenos Aires se divide en 12 zonas de defensa civil. Acá están viendo el mapa que se ven algunas, por ejemplo, zona 11 el noroeste, zona 6 el sudoeste y así. Cada zona de defensa civil tiene un coordinador y a su vez cada municipio tiene un referente de defensa civil, un director de defensa civil, y bueno, hay toda una organización con eso. Entonces, lo que hacemos para empezar, dividir por zona de defensa civil. Como también dividimos por partidos, ¿sí? Porque una alerta puede afectar justo un partido y el de al lado no, como están viendo acá, en la zona de S12, hay algunos partidos en amarillo, otros en verde, otros que no están en alerta. Y buscamos diferenciar lo que son los distintos tipos, los distintos fenómenos y distintos colores, ¿sí? Tanto, o sea, distintos niveles de alerta como por si hay alerta por tormenta o alerta por viento. Y por último, hacemos un detalle por cuencas, ¿sí? Por las cuencas de la provincia de Buenos Aires también hacemos un detalle de si está en algún nivel de alerta y bueno, hacemos una descripción abajo. Algunas dudas que pueden llegar a salir cuando tenemos alertas, ¿sí? Por ejemplo, se suman los valores de lluvia de ambas placas. Si tenemos, acá tenemos una alerta, una placa para alerta para lo que es la mañana y la noche del día, o sea, la mañana y noche del lunes 2 de marzo, esto es real, y después acá teníamos para la madrugada del martes, ¿sí? O sea, de dos placas, una por tormentas que podían ser intensas durante
entre la mañana y la noche del lunes, hasta durante el lunes, y después tenemos otra placa para lo del martes. Bueno, se suman los valores de lluvia en ambas placas. Acá veíamos que teníamos acumulado entre 20 y 50 milímetros para el lunes y entre 20 y 50 para el martes. Bueno, sí, o sea, son dos fenómenos distintos, o sea, son dos periodos distintos. Entonces, sí, se pueden dar que se den, por ejemplo, 50 milímetros el lunes y otros 50 milímetros el martes y justo coinciden en el mismo lugar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué vamos de 20 a 50 milímetros? Tenemos una franja bastante amplia. Uno que está en un municipio en particular me dice, che, pero pará, ¿me va a llover 20 milímetros o me va a llover 50? Bueno, no. Está dentro de un área donde puede llover entre 20 y 50 milímetros. E incluso puntualmente puede ser más. Después se termina dando eso realmente. Este día, el lunes, toda esta franja, toda la franja oeste de la provincia de Buenos Aires está pintada en amarillo, sin alerta amarillo. Bueno, justamente se dieron acumulados incluso se llegaron a acumulados de 100 milímetros, si no mal recuerdo, y otros lugares que le llovieron 15 o 20. Y en general, en promedio, llovieron entre 35 y 50 milímetros. ¿Sí? O sea, se dio bastante bien la situación. Ahora, si uno está en el municipio en el que cayeron 15 milímetros, dice, che, loco, está alerta amarilla, 15 milímetros acá, regó las plantas nomás. Está bien, ahora te vas dos municipios al lado y le cayeron 100 milímetros. Y está con un quilombo bárbaro. Entonces es muy difícil poder discriminar, che, mirá, no, vos te van a caer 20 y al de al lado le van a caer 50. Eso es muy difícil, porque las tormentas se van generando y pueden tener distinta intensidad entre un municipio y otro, ¿sí? Y a un municipio le pueden pasar tres tormentas intensas y acumularle 100 milímetros, y a otro municipio le pueden pasar dos tormentas moderado o débiles y acumularle 15, ¿sí? Eso es muy particular. Uno, como pronosticador, puede delimitar un área donde es mucho más probable que se dé tormentas localmente fuertes, pero no puede decir, mira, puntualmente en este municipio de acá se va a dar tormenta fuerte y en este que está a 40 kilómetros al costado, no se va a dar. Así que tranqui. Eso es muy difícil, por eso se encierra todo un área y por eso se dan valores muchas veces amplios de acumulados, ¿sí? 20, 50, incluso puntualmente más. Bueno, se dio así, entre 20 y 50 y puntualmente se llegó a más. ¿Va a llover desde la mañana del lunes hasta la madrugada del martes? Bueno, eso sería una pregunta que te puede hacer un municipio, ¿no? Bueno, esto es un poco complejo también, porque al ser una imagen estática que representa todo un periodo de todo un día, ¿sí? No podemos hacer lo que se hace en el SMN, que es uno entra a la página del SMN, hace clic en Wamini y se fija, no, solamente estoy en la alerta amarilla a la mañana, joya. Y después entra en General Villegas, y General Villegas está alerta amarilla durante la mañana y la tarde. Y entra Junín, y Junín dice alerta amarilla para la noche. Bueno, ¿cómo hacemos para en una sola imagen poder explicar todo eso, ¿no? Que las tormentas se van a ir desplazando de sur a norte, ¿sí? Que en la mañana madrugada se van a dar sobre todo en el sudoeste, en la tarde se van a dar en el centro y en la noche se van a dar en el noroeste. Bueno, eso no lo puedo explicar en esta placa así porque no nos alcanza el texto. Entonces lo que hacemos es después generar textos apartes, pronósticos por zonas, donde ahí sí describimos un poco más cuál es el periodo que van a tener más intenso y cuál es el periodo que del día posiblemente no tengan fenómenos o tengan fenómenos más débiles, ¿sí? Bueno, se espera granizo en todo el área. Muchas de estas veces, cuando hablamos de tormentas fuertes, hablamos de que algunas tormentas pueden tener ocasión de caída de granizo, incluso ráfagas. Bueno, la realidad es que no se puede decir que en toda el área vamos a tener granizo, nunca se da así, ¿sí? Uno después ve el diario del lunes, ¿sí? O sea, ve el día después qué pasó y tenemos los puntuales altos, ¿sí? Tenemos algún lugar en lo que se dio granizo, incluso granizo moderado, incluso granizo grande, y muchos otros lugares en los que no se da el granizo, ¿sí? También, volvemos a lo mismo, no podemos definir dónde exactamente se va a formar un área, una tormenta fuerte o severa, sino más bien podemos englobar un área en la que es mucho más probable que se den estos fenómenos fuertes o severos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de granizo, ¿puede caer granizo en tu municipio? Podría caer, sí. O sea, porque hay ciertas condiciones en la atmósfera para que se genere una tormenta fuerte. Ahora, ¿se va a generar sí o sí acá una tormenta? No sabemos, ¿sí?
¿Se puede generar o no? Se puede generar en tu municipio, se puede generar en un municipio al lado, ¿sí? Eh, y bueno, y volvemos a lo mismo. ¿Qué significa que los valores puedan ser superados de forma puntual? Como le dije, tenemos un rango de valores que va a ser en promedio lo que vamos a ver en general y en algunos lugares puntuales donde pasan por ahí más de una tormenta o justo da la casualidad que pasan dos o tres tormentas fuertes justo encima, así, y bueno, los acumulados pueden ser más altos y en general suele pasar eso, suelen verse ciertos lugares en los que los acumulados fueron más altos, a veces suelen ser bastante más altos. No sé, Paulito, si vos querés agregar algo respecto a esto. No, está bastante bien. Era básicamente eso, como para que tengamos una idea de las limitaciones o las consideraciones que tiene el sistema. Y a veces nos pasa mucho que capaz recibimos, si pones la diapo anterior un segundo, Sí. que tenemos dos placas, ¿viste? Sobre esto, bueno, noche de hoy y madrugada de mañana, por ejemplo. Y bueno, como les mostró Ignacio, el sistema de alerta temprana divide en franjitas de 6 horas. Entonces, capaz, si nos llegan dos alertas, una es para la noche de un día y para la madrugada del otro día en el mismo lugar, ahí pueden pasar dos cosas. O tenemos un periodo de 12 horas de lluvia, porque tenemos periodo de noche y periodo de madrugada, o a veces lo que suele suceder, que es lo más común, es que capaz es una tormenta que viene un frente frío, como le vamos explicando hoy, y atraviesa la zona y llueve y listo, y pasa. El problema es que capaz ese frente cruza la zona entre la noche y la madrugada. Capaz no son 12 horas de tormenta, capaz es desde las 11 de la noche hasta las 2 de la mañana. Y al final 12 horas de alerta se transforman en 4. Eso porque el sistema, tenemos un país totalmente enorme. Si no sé si lo tienen en mente, pero Argentina es el octavo país en extensión a nivel mundial. O sea, es mucho país y la cantidad de gente que hace el laburo de meteorología dentro del país es muy, muy poca. Entonces, hay cosas que los sistemas ya no nos dan la mano de obra para hacer tanto detalle. Necesitaríamos tener 1000, 2000, 3000 meteorólogos más distribuidos en todo el país, en distintos sectores, para poder hacer pronósticos cada vez más chiquitos. Entonces, bueno, se hacen estas franjas horarias que son más grandes. La ventaja que tenemos acá en la provincia de Buenos Aires es que tenemos un equipo de meteorología dedicado. Entonces, cuando ven este tipo de cuestiones que, che, nos van a llover 12 horas, es un montón de tiempo. Ahí mandan el mensaje a la guardia de la IMAE y nosotros decimos, no, mira, va a pasar tal cosa, la franja horaria en la que a ustedes o tal municipio les puede llegar a llover es en esta. Entonces, ahí en vez de organizar tu guardia de 12 horas, capaz la organizas de 6, o de 4, o de 3, o de menos. Entonces no te tenés que andar enroscando con el personal buscando quién te va a cubrir todas las horas. Eso es la ventaja que tenemos nosotros en la provincia, que podemos hablar uno a uno, que tenemos el WhatsApp. Y con eso para que lo tengan en cuenta. A veces nos llegan 2 placas, 3 placas para el mismo día y dice, bueno, ¿qué está pasando? Ahí nomás, si hasta hay duda de lo que dice el mensaje porque es ambiguo o porque es medio general, mensaje a la guardia, che, yo soy de municipio tal, necesito un poco más de detalle sobre esto, listo, y ahí se explica. A veces cuando las alertas son naranjas y son más fuertes, ahí hacemos un zoom particular y sea capaz alguno ha estado en alguno de esos. Invitamos a los municipios involucrados en las zonas más peligrosas y ahí charlamos. Porque es como dijo Ignacio, el área es grande porque el ingrediente para que se formen las tormentas está en toda esa área grande. Ahora lo que falta es lo mismo, volvemos a la analogía de la masa. Hay que prender el horno para que se cocine. Si yo tengo todos los ingredientes puestos en la mesa y no prendo el horno para cocinarlo, no arranca, por más que esté todo mezclado. Entonces, nosotros en el pronóstico lo que vemos están los ingredientes, está la humedad, está la temperatura, está todo bastante inestable, viene algo que puede llegar a activar todo y prender. El tema es que después dónde va a prender y dónde va a arrancar, ahí ya es cosa que se ve en el día, no se puede ver antes. Yo te puedo dar un área general porque veo que están todas las condiciones dadas para que se forme. Después, puntual, para ver las cosas chiquititas, eso hay que verlo. Como vimos al principio de la clase, cuanto más chiquito es el fenómeno, que es una tormentita o algo así, eso se ve más en el momento, más con los radares que los ves en tiempo real y ahí después dice, bueno, acá se formó y va camino a este municipio. Por eso pasa que a veces en un municipio llueve un montón y en el del lado no pasa nada. Esa es la gran parte del problema. Si fuéramos más personas en toda cada provincia, esto podría ser todavía más detallado. Pero bueno, ante cualquier duda siempre está el grupo de la guardia y ahí pueden consultarnos cualquier cosa y les vamos a responder en ese sentido. Y creo que con eso estamos, ¿no? Sí. Si hay alguna consulta, hubo